Bendiciones y paz para todos los hermanos. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque tú nos llenas de tu divina gracia, de tu divina luz, y te pedimos que tu luz se mueva con intensidad y amor. Declaramos que muchos enfermos serán sanados. Declaramos en tu nombre, Jesús, que se abrirán las cárceles, que todo cautivo será liberado del diablo. Declaramos, Jesús, que muchos hogares serán reconstruidos. Declaramos que no habrá más discordia entre hermanos, entre padre e hijos. Señor Jesús, declaramos en tu nombre que ellos recibirán más de ti, de tus palabras, tus mandamientos, y a su vez ellos darán más de su fidelidad y amor. Paz, úngelo, Señor, y que puedan ser salvos. Declaramos en el poderoso nombre de Jesús que muchos sean los que buscarán del Salvador. Jesús, llena de tu maravillosa luz y tu sangre a cada uno de los que te aman y los que no te aman también. Que tu nombre sea glorificado en todos los rincones del mundo. Derrama un bálsamo de tu amor a los que sufren, a los huérfanos, hambrientos, a los que están en vicio. Cúbrelos, Señor, con tu manto y llénalos de tu luz. Que sus caminos tenebrosos pasen a ser senderos de paz y amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Job 33:14. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, hermanos. 2 Corintios 5:20. Al borde de la tragedia. Ella navegaba en solitario. En la noche salió a la cubierta y una ola la arrojó fuera del barco, que prosiguió su ruta dirigido por el piloto automático. Más tarde el equipo de salvamento marino la rescató sin extremos. Al día siguiente dijo que estaba viva de milagro y añadió: el diablo no me quiso. El objetivo del diablo es hacer daño a los hombres, pero no puede ir más allá de los límites que Dios, quien es soberano, le puso. Job 1 y 2. Al contrario, Dios ama a todos los seres humanos y protege a sus hijos. Fue Él quien permitió ese milagro. A veces nos habla de forma muy clara, como lo hizo con esta navegante. Su bondad nos invita al arrepentimiento, así como al agradecimiento. Estemos atentos a su voz, hermano, y sobre todo no consideremos al diablo como un tema de broma. Si no escuchamos la voz de Dios, tendremos que escuchar en el día del juicio esta terrible frase pronunciada por Cristo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Entonces ya no habrá solución. Reconocer que Dios me habla, creer que hizo todo para salvarme, es tomar la mano del Salvador de mi alma. Significa aceptar que Jesús murió en la cruz para llevar el juicio por mis pecados y recibir el don gratuito de Dios, es decir, la vida eterna. Este Salvador es el Cristo, el Hijo de Dios. Mañana será el juez de vivos y muertos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Estoy esperando quizás un día. Tú tienes suerte de tener fe, pero yo no. No es culpa mía,
pero estoy esperando. A lo mejor un día Dios me la da. Este razonamiento es bastante común. Deja suponer que aquellos que tienen fe son afortunados y que los que carecen de ella no tienen la culpa, que simplemente deben esperar pasivamente a que les llegue. Pero esto es contrario a la enseñanza bíblica. Jesús dijo, el que busca halla. Mateo 7:8. Felizmente, tener fe no es una cuestión de azar. El que razona así olvida la responsabilidad del hombre ante Dios. Es cierto que solo Dios puede hacer que un hombre tenga fe en su Hijo Jesucristo. En efecto, por nosotros mismos nunca iríamos espontáneamente a Él. Pero también es igual de cierto que Dios manda a todo hombre que se arrepienta y crea en lo que Él dice. Tenemos pues la responsabilidad de obedecer. La soberanía de Dios que da la fe y la responsabilidad del hombre para recibirla son inseparables. De modo que nadie será salvo si no es por pura gracia. Pero todas las personas que no acepten al Señor Jesús como Salvador personal estarán perdidas por su propia falta. El hacerlo rechazado, estos dos hechos que parecen inconcebibles para nuestras mentes limitadas están claramente establecidos en la Biblia y nos inclinamos ante la palabra de Dios. Así, en lugar de esperar pasivamente que la fe nos llegue, respondamos a las urgentes invitaciones de este Dios que nos ama y quiere salvarnos, hermanos. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. No me conoce. Algunas preguntas de la Biblia. Después que Jesús le dijo, sígueme. Juan 1:43. Felipe lo siguió y dio testimonio de que había hallado al Mesías. Luego vivió en compañía de Jesús durante 3 años, escuchó sus enseñanzas y vio sus milagros. Incluso escuchó a Pedro declarar a Jesús, tú eres el Hijo de Dios viviente. Mateos 16:16. Pero Felipe no captó lo esencial del mensaje de Jesús y el valor de su presencia y le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Juan 14:8. Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Esta pregunta se dirige a nosotros. ¿Cómo conocemos a Jesús? Lo consideramos como un gran hombre, fundador de una religión. Esto no es suficiente, pues lo fundamental es conocerlo como el Hijo de Dios que está vivo, el Señor. Felipe no había captado que Jesús revela a Dios perfectamente. Al ver a Jesús percibimos a Dios, el Padre, tal y como se dio a conocer. El que desea acercarse a Jesús con toda humildad y verdad descubre quién es Dios. Ir a Jesús es el único camino hacia Dios. Jesús es el único intermediario, el único mediador entre Dios y los hombres. Es el hombre, Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:5-6. Conocer al Señor Jesús es el principio y a la vez el objetivo de la vida cristiana. ¿Qué congresos he hecho en el conocimiento de Jesús desde que Él me salvó? Me dejó transformar a su imagen. 2 Corintios 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los justos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Buscando testimonio. Durante mi infancia, mis padres me rodearon de cariño y no me faltó nada. Pero en la adolescencia empecé a hacerme preguntas como ¿para qué sirve la vida? Nacemos y crecemos,
Nos vemos apartados en un engranaje de una vida que va demasiado rápido para que nos demos cuenta de que es realmente lo más importante. Y vamos tras la felicidad sin poder vivirla nunca. A los 16 años no tenía respuesta, pero sí una idea precisa. Quería vivir la vida al máximo. Consumía drogas y mucho alcohol, de modo que a los 18 años ya tenía una cirrosis. A los 22 años tuve miedo por mi salud y empecé a sentar cabeza. Seguía buscando un sentido para mi vida. Estaba interesado en todas las filosofías que preconizan la paz, la libertad y el amor. Rechazaba las religiones y sus dioses. A la edad de 25 años, hojeando un evangelio, leí los siguientes versículos. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que los maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6, 27, 28. Estas palabras de Jesús resonaron en mi corazón. Al leer los evangelios descubrí que Jesús no era un filósofo, ni un profeta, ni una religión, sino Dios que vino a vivir como un simple hombre para mostrarnos su amor. Sufrió la humillación, el dolor y la muerte. En la cruz dio su vida por mí. Mi mayor pecado es haberlo ignorado durante tantos años. Para mí Jesús era un extranjero, pero ahora encontré el sentido de mi vida, es decir, amarlo a Él y hablar de su amor a mi alrededor. Padre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. A los discípulos de Cristo se les llamó cristianos. Hechos 11:26. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo. 2 Corintios 3:3. ¿Qué significa, hermanos, ser cristiano? Hoy en día hay mucha confusión con respecto al sentido de esta palabra. Muchas personas dicen que son cristianas simplemente porque fueron bautizadas. Pero si no hay nada más, solo se trata de una etiqueta. La palabra cristiano, al igual que la palabra cristianismo, tiene la misma raíz, es decir, Cristo al principio de la historia de la iglesia. Los discípulos de Jesucristo recibieron este calificativo. Un verdadero discípulo es aquel que cree en la persona y en el mensaje de su maestro y se esfuerza en vivir según sus enseñanzas. Para ser un cristiano, en primer lugar, se debe creer en Jesús, aceptarlo personalmente como Salvador y Señor. Es necesario haber nacido de nuevo, Jesús 3:3, es decir, poseer la vida eterna. Todos los que reconocen que son pecadores y creen en Jesús, al morir en la cruz, sufrió en su lugar el juicio que merecía, pueden recibir esta vida eterna. Desde el día en que la iglesia fue formada, ha habido muchas generaciones de cristianos. Han sido todos verdaderos creyentes. Es grave atribuirse el nombre de cristiano sin tener la vida de Dios, sin preocuparse por Jesucristo. El que lo hace lleva una etiqueta que no refleja la realidad. Cada uno de nosotros debe saber claramente quién es. Soy un verdadero cristiano, he tenido un encuentro personal con Jesucristo, y si es así, hermano, estoy dispuesto a seguir a mi maestro y a honrarlo en mi vida. Palabra de Dios. Vuélvete, dice el Señor, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor, no guardaré para siempre el enojo. Jeremías 3:12. Vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. El poder del perdón de Cristo. Lea Juan 21:1-7. Pedro, discípulo de Jesús, pensaba que amaba a su maestro más que los demás. Sin embargo, lo negó 3 veces.
consecutivas. Lucas 22, 54, 62. Luego, algunos días después de la muerte y resurrección del Señor, Pedro y otros discípulos fueron al agua a pescar. De repente Jesús se acercó. Juan fue el primero en reconocerlo y dijo a Pedro: es el Señor. Versículo 7. Inmediatamente Pedro se echó al agua para ir al encuentro de Jesús lo más rápido posible. Había olvidado que acababa de negar a su maestro. No tenía vergüenza. No hubiese hecho mejor manteniéndose alejado y presentarse en último lugar. No, al contrario, Pedro se apresuró a reunirse con él porque entre tanto Jesús había tenido un encuentro con él en privado, Lucas 24:34, y le había asegurado su total perdón. Su actitud no fue inoportuna, pues dio testimonio de la confianza que tenía en el amor de su maestro. Creyentes, esto puede darnos ánimo si nos hemos portado mal, hermano, si hemos pecado. Es triste deshonrar al Señor cuando conocemos su amor, pero si después de haberle confesado nuestro pecado nos mantenemos alejados, so pretexto de que somos indignos de acercarnos, dudamos de él. Es escuchar la voz de Satanás, quien trata de mantenernos lejos de aquel que perdona y quiere restaurarnos, hermanos. Acerquémonos a nuestro Salvador con confianza y humildad, con la valentía de la fe, pues Él nos ama. David huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. 1 Samuel 22, 1-2. La cueva de Adulán 1. El rey David es uno de los personajes, hermanos, más conocidos de la Biblia. Es el joven pastor que venció a Goliat. Es el autor de numerosos salmos y el primer rey fiel a Dios en Israel. Pero David pasó por muchas dificultades antes de llegar al trono. Fue perseguido por sus enemigos e incluso tuvo que vivir en una caverna. Los hermanos de David se reunieron allí con él, persuadidos de que Dios lo había elegido para salvar a su pueblo. Otro grupo de personas también se refugió junto a David. No tenían ningún parentesco con él, pero tenían en común una cosa: lo habían perdido todo. Unos estaban sumidos en la tristeza, otros tenían deudas y otros se hallaban en amargura de espíritu. La tristeza, hermano, es ese sentimiento que experimentamos cuando ya no tenemos más punto de referencia y no sabemos a dónde ir. Pero en una situación así podemos experimentar realmente la confianza en Dios. Las deudas pueden ser abrumadoras, pero la mayor de todas es la que tenemos con Dios debido a nuestro pecado. Así como estos hombres fueron a David, nosotros podemos ir al Salvador, quien pagó la deuda de nuestro lugar. Por último, la amargura en el alma puede provocar el temor de la muerte, perspectiva que da un sabor amargo a las más hermosas alegrías. Refugiémonos, hermanos, en el Señor Jesús, quien dijo: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Él es el Salvador, pero también el jefe y el centro de reunión de los cristianos. Por eso hoy, hermanos, oremos. Recibe a nuestro Salvador. El Señor hace un llamado a todos los que no creen en Él. Recibe, porque el Señor desea salvarte, desea sacarte de esa angustia, de esa tristeza, de esa opresión. Oremos. Señor, precioso y amado Jesús, vengo ante ti rindiéndome y arrepentido en este día.
y tus hijos que están escuchando, Señor, rechazan totalmente el pecado. Señor, ellos te reciben en este día y te dan gracias por ese sacrificio que hiciste por ellos en la cruz. Ellos abren la puerta de su corazón hoy y te reciben como su Señor y su Salvador. Límpialos, Señor, límpialos, Dios mío, de todos sus pecados. Ellos se arrepienten, Señor, totalmente de sus pecados. Y ellos desde hoy te invitan, Padre, a que entres totalmente en su ser y en su corazón. Establece, Señor, tu palabra en su vida y establece en ellos la justicia y establece en ellos la santidad, sin la cual, Señor, no te pueden ver. Hoy, Señor, ellos declaran que tú eres su Rey y Señor y te piden, Padre amado, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y que cuando tú vengas por tu iglesia, ellos estén listos, ellos y su familia, para recibirte e irse contigo. Prepáralos, Señor, para este día glorioso. Y ellos te dan gracias, Señor, gracias a tu Santo Espíritu que mora en su corazón. Señor, ellos te reciben, ellos te alaban, ellos te bendicen, Señor. Bendicen tu nombre glorioso y el precioso nombre de nuestro Señor, tu Hijo, amado Jesucristo. Permítele, Señor, participar y estar preparados para el glorioso reino de Dios. Ellos se declaran en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, nacido de nuevo, y te piden que le permitas ser partícipe de las bodas del Cordero y la vida eterna, Padre Santo, para que ellos te adoren, te glorifiquen tu nombre, Señor, y alabar tu santidad por toda una eternidad. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Hermanos, tienes que ahora tratar de ayunar, escuchar la palabra, busquen una Biblia, lean la palabra. El Señor poco a poco va a ir tomando tu vida. Es necesario que reciban esta oración con amor. Que Dios los bendiga. Amén. Dios te ama, Cristo te ama, yo también te amo. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.